Así que vamos rápido simplemente a hacer una introducción y a ver que el Señor le ha puesto un propósito al ser humano cuando fue creado en el Edén. Así que lo vamos a ver, Génesis 1, 27, 28. Vamos a ver cómo Dios crea al ser humano y le pone un propósito. Dice, y creó Dios al hombre, ¿cómo lo creó? A su imagen. No es lo que vos ves hoy. Esta imagen que vos estás viendo hoy está degradada y depravada por el pecado. No es la imagen de Adán la que tenemos hoy nosotros. Lo mismo el planeta como lo estás viendo y lo estás conociendo. No es el que Dios creó en un principio. Este mundo hoy está depravado bajo el juicio del pecado. Pero en el principio Dios lo creó perfecto. Entonces dice, lo creó a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Quiere decir, ahí versículo 27, que tanto el hombre como la mujer representan la imagen de Dios. El hombre y la mujer representan la imagen de Dios. Versículo 28. Y los bendijo Dios. Esta es la segunda bendición en el libro de Génesis. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenar la tierra y ¿qué cosa? Y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Den un aplauso a la palabra de Dios ahí, vamos. Diga, tengo propósito, vamos. Muy bien. Entonces, ya viste que Dios crea al hombre y la mujer y los dos contemplan la imagen del Padre. Los dos contemplan la imagen de Dios, aunque tienen roles diferentes, están en igualdad de posición frente a la imagen, igualdad de posición frente a la importancia, igualdad de posición frente a la responsabilidad. Pero hay roles distintos, sí, por supuesto, hay roles distintos. La imagen de Dios se muestra en el hombre y la mujer. La bendición es clara, versículo 28, y los bendijo Dios, y la bendición abarcaba dos dimensiones en cuanto al propósito de Dios. Una era la reproducción y otra era el gobierno. La bendición de Dios abarcó dos dimensiones. Una, la reproducción, tenían que llenarse, necesitaban el uno al otro para multiplicar la tierra y tener descendencia, para tener hijos. No varón solo, no mujer solo, es hombre y varón en el marco del matrimonio. Y luego, el gobierno. La bendición de Dios tenía dos dimensiones, la fructificación, el llenar la tierra, y el gobierno. Cuando dice la palabra de Dios, sojuzgarla y señorear, lo que te está tratando de decir es que la tarea y el propósito de Adán, el primer hombre, era el ordenamiento productivo de la tierra y sus habitantes. Repito, cuando el Señor le dice a Abraham y lo bendijo, a Adán y lo bendijo, y le dijo señoread a los dos, gobernar, sojuzgar la tierra. La bendición de sojuzgar es una bendición que abarcaba el propósito de Adán y Eva en el paraíso. Y el propósito era sojuzgar la tierra, que incluía, escucha por favor esa palabra, significa ordenamiento productivo de la tierra y de sus habitantes, para administrar las riquezas de la tierra y de sus habitantes, para dar gloria a Dios y cumplir los propósitos de Dios. Mirá si tenían responsabilidad. Quiere decir que Adán no fue creado para estar en el paraíso y jugar con una manzana y decir, a ver qué podemos hacer. Porque a veces uno se piensa que Adán y Eva estaban en el paraíso como estuvieran en una playa en Jamaica, y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y no es así. Tenían un rol, tenían que trabajar la tierra, tenían que sojuzgar, tenían que gobernar, tenían que administrar el orden productivo del planeta. Y eso te está hablando de cosas muy importantes. Quiere decir que tu propósito está vinculado a una tarea que tenés que hacer. Diga tarea. Pero como con ganas, como que está escuchando en serio. Tarea. Todos nosotros tenemos una tarea. No fuimos creados para mirar al cielo y decir, qué lindo, qué lindo, qué lindo. No, tenés un propósito, hijo. Tenés un propósito, hija. Y viste claramente, pasame la pantalla, que es sojuzgar, gobernar, señorear. ¿Está claro? Y que
la tarea de Adán y la tarea del primer hombre y de la primera mujer era una tarea de gobierno. Sin embargo, el pecado, la maldad, la desobediencia, degeneraron todo. Degeneraron el orden, degeneraron el propósito, degeneraron la imagen. Cuando Dios crea a Adán y crea a Eva, Él pone a su imagen y semejanza. En otra palabra, lo que está diciendo es, Él pone dos cosas. Pone su gobierno como representante del cielo. Adán tenía que ser en la tierra. O sea que el hombre era el representante de Dios en la tierra, en el Edén. Y desarrollaba el rol de gobierno. Dios gobernaba la tierra a través de su representante Adán. Y también expresó su imagen en Adán. Hablaba de su representación. Una cosa es su representante en cuanto a gobierno y otra cosa su representación en cuanto a figura e imagen. Entonces el Señor pone imagen y pone gobierno. El propósito involucraba su imagen y su gobierno en la tierra. El pecado, la desobediencia, tergiversó todo. El hombre ya ahora tiene una imagen corrupta, desvinculada por el pecado. El mundo, la tierra, maldita será la tierra por tu causa. El mundo fue maldecido por el pecado. Y claro, el propósito fue distorsionado. Entonces ya estás entendiendo que el pecado nos aparta del propósito. Y hoy millones de seres humanos nacen en este mundo, físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecamos, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. No hay uno bueno y todos necesitamos desesperadamente la salvación de Dios. Todos necesitamos a Jesús. Necesitamos la gracia, porque estamos muertos en delitos y pecados. Y claro, un muerto en delito y pecado no puede liberar ¿qué cosa? Su propósito. O sea que el propósito no tiene nada que ver con lo que vos ves en este mundo como una buena idea, como un buen anhelo. Cuando hablamos del propósito, se puede desarrollar solo cuando una persona es nacida de nuevo. Cuando nacimos de nuevo, significa le entregamos nuestra vida a Jesús. ¿Alguno le entregó su vida a Jesús acá? ¿Alguno se arrepintió de sus pecados? Ya cuando dije arrepentido, levantaron toda la mano. Qué linda iglesia, todos pecadores, muy bien. ¿Hay algún pecador que se ha arrepentido acá? ¿Algún doctorado en pecado hay acá? ¿Algún máster? Dice, allá atrás tenía máster en pecado. Qué lindo, pero el Señor con su sangre nos ha redimido, nos ha limpiado, nos ha salvado. Somos nuevas criaturas. Diga, soy nueva criatura. Muy bien. Si has nacido de nuevo, hija, el Espíritu Santo te ha sellado y sos propiedad de Dios. No solo sos propiedad de Dios, sino que como el primer Adán pecó, y porque pecó Adán, pecamos todos nosotros, y la muerte entró en el mundo, así con Cristo, quien ha dado su vida y nos ha justificado, también entró la vida de Él en nosotros. Por lo cual, si alguno tiene a Cristo en su corazón, la imagen de Dios ha sido restaurada en su vida, en su corazón. Aunque físicamente este cuerpo va desgastándose por el pecado y la presencia del pecado, dice la palabra de Dios, el interior se renueva de día en día, de gloria en gloria, de poder en poder. ¿Alguien está escuchando al Señor acá? En el interior me gozo en la ley de Dios. Tu nueva criatura, ese hijo y esa hija de Dios que está ahí, tiene un propósito celestial.
Claro, no es como el de Adán. No tenés que salir al mundo ahora, andás sojuzgando los elefantes y las jirafas. No es así. Porque estamos en otra dispensación, en otro tiempo. ¿Y qué tiempo estamos, Sergio? Estamos en el tiempo de la gracia y de la iglesia. Estamos en un paréntesis entre la venida de Cristo, su primera venida, y la segunda venida, cuando la iglesia sea arrebatada y luego venga el Señor. En ese paréntesis llamado gracia o iglesia, estamos ahora. Por lo cual el Señor no nos está pidiendo que hagamos lo que hacía Adán, pero sí te dio un propósito. Muy bien, ¿y cuál es? Bueno, vamos a buscarlo en la palabra del Señor. La iglesia hoy tiene un propósito. Podemos leer Mateo 28, 18, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, le dice el Señor y nos dice a todos nosotros, hacer discípulos, ¿a quiénes? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles fielmente, agrego, que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es tu propósito. Esa es nuestra misión. Esa es la misión de la iglesia. Esa es nuestra tarea en este tiempo. Así como Adán y el primer hombre, la primera mujer tuvieron una tarea, así como en el Antiguo Testamento Israel tuvo una tarea, de la misma forma en este tiempo tenemos una tarea. Y la tarea es llevar el Evangelio. La tarea es predicar a Jesucristo. La tarea es anunciar las buenas nuevas de Jesús. La tarea es predicar el arrepentimiento y el perdón de pecado, la salvación que el mundo le ofrece, que Dios le ofrece al mundo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje. Y es nuestra responsabilidad llevar el mensaje. Entonces, en el marco de esta tarea que tenemos como iglesia, en el marco de esta tarea que tenemos como iglesia, tu papel es fundamental. Mi papel y tu papel es fundamental. Y el Señor te ha asignado un don y recursos y una medida de fe para llevar a cabo esta tarea. Entonces te dije, tenemos un propósito y es llevar el Evangelio. ¿Qué significa? ¿Que todos van a ser misioneros y van a ir por el mundo? No, no dice eso. Cuando la palabra de Dios dice, y por tanto ir, significa mientras estés andando en el mientras tanto, mientras vayas al colegio, predica a Jesucristo. Mientras vayas a hacer los mandados, habla de Jesucristo. Mientras vayas a tu trabajo, habla de Jesucristo. Mientras vayas al club y a la gimnasia, bueno, habla de Jesucristo. Mientras camines y hagas footing por la costa, habla de Jesucristo. Señores, tenemos una tarea y es llevar a Cristo. ¿Alguien está escuchando al Espíritu Santo acá? No, si va a dar un aplauso en serio, ¿eh? ¡Aleluya! En esa tarea, tu rol y mi rol, dije, es como fundamental. Y el Señor nos ha colocado en un lugar fundamental para que llevemos esa tarea. Entonces, mientras tanto hacemos la tarea en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ocupamos un lugar, somos miembros unos de otros, y el Señor nos ha dado dones, un don sobrenatural, una tarea específica, y dentro de esa tarea, todos los recursos sobrenaturales para desarrollar esa tarea.
Y de acuerdo a la medida de fe que el Señor te ha asignado, vas a desarrollar esa tarea. Por lo cual nadie puede decir acá, por más que tenga la edad que sea muy grande o sea muy joven, yo no tengo propósito, no tengo tarea. Todos los cristianos tenemos una tarea porque a todos se nos fue asignado un don. Nadie puede decir no tengo un don. Lo vamos a ver, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice, digo pues, por la gracia, decía San Pablo, la gracia significa el favor divino, porque él había sido un asesino de cristianos. Él había perseguido a la iglesia, no se merecía nada. Entonces, gracia es favor no merecido. Entonces Pablo dice, por la gracia que me es dada, algo que yo no merezco, ningún don se merece. Porque alguno puede estar cuestionando acá y decir, bueno, yo no me merezco que Dios me use. No. Si alguno se piensa que no es merecido, bienvenido al club. Nadie se merece algo. Y es por gracia. Y eso lo hace bueno, porque toda la gloria de Él. Toda la gloria de Él. Por la gracia que me es dada. Dice, a cada cual que está entre vosotros, por favor, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí como con cordura. Que tengas sano juicio, le está diciendo el Señor. O sea, un cristiano con un sano juicio entiende que él no es nada sin Dios. Repito acá, porque acá no me escucharon bien, acá va. Alguien que tiene sano juicio entiende que sin Dios no es nada, ni puede hacer nada. Gracias. Celebra al Señor. Eso es buenísimo. Nada. Dice, piense con cordura. Quizá hay algún loco acá que piensa que puede hacer las cosas sin depender del Señor. No. Si hacemos algo para el Señor, dependemos del Señor. Él pudo decir, yo soy la vid, ¿y vosotros quién? Los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué parte de nada no entendés? Separados de mí, nada podéis hacer. Significa que no podéis hacer nada. Nada es nada. Nada es no puedo trabajar, nada no me puedo casar, no puedo respirar, nada. Pero con Él, todo. Con la fuerza del cielo acá, vas a poder hacer todo. ¿Sí? Muy bien. Entonces dice el Señor, piense de cordura, con cordura, conforme, y acá está, a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esa palabra medida de fe, esa expresión, es una expresión griega, y habla de la dimensión del don espiritual que recibiste. Fe no aplica a la fe salvadora, sino a la mayordomía fiel que tengamos con lo que Dios nos ha dado. Esa medida de fe habla de la magnitud del don espiritual que Dios le dio, dice, a cada uno. Todos tenemos un don espiritual. Y con el don tenemos una magnitud que dentro del cuerpo de Cristo. Quiere decir que muchos pueden tener quizás un don parecido, pero acordate, somos como singulares. Por lo cual un mismo don tiene una singularidad en una personalidad y no se va a manifestar de la misma manera. Por eso hay muchas operaciones del Espíritu. Puede ser que tengas un don de enseñanza, pero como somos singulares, ese don de enseñanza no se va a manifestar de la igual manera en una persona que en otra, porque hay distintas operaciones, distintas singularidades. De hecho, no podemos simplemente reducir los dones a los que tenemos acá escritos, sino que es una expresión de los dones que hay, que son muy diversos, que el Espíritu crea, pero sí podemos decir que todos nosotros y cada uno hemos recibido ¿qué cosa? Una tarea, un don, y con el don una magnitud que tenemos que administrar. Somos responsables, diga, soy responsable.
Viste que en esta generación es difícil hablar de responsabilidad. Como que no gusta. A ver, digámoslo más fuerte. Soy responsable. ¿Y sos responsable de liberar tu futuro? ¿Liberar ese don? ¿Liberar el don que el Señor te ha dado? No lo puede hacer tu hermano. No lo puede hacer tu hermana. No lo puede hacer el pastor por vos. Cada uno es responsable de liberar ese don. Y el Señor lo ha colocado. Y te dije, vuelvo al principio de la charla, me tocó despedir a una persona. El plazo que tenés para liberarlo es tu vida. Cuando hicimos la despedida, es lo más feo que hay, pues tenés que acercarte al cajón y tenés que hablar, ¿sí? No es lindo, tenés que hablar y te digo, la tarea más horrible que hay es esa. Pero bueno, ¿horrible en qué sentido? Por la tristeza, pero tenemos esperanza frente a la muerte, así que olvídate, pero hay que hablar. Y con la esperanza. Y lo primero que tenés que decir, muchachos, vengan, no tengan miedo, pues todos huyen. Digo, vengan que acá vamos a pasar todo por acá. Vengan que vamos, acá van todos. Mirá que el mensaje positivo de Touja, cómo está levantando el culto, ¿eh? Ya de repente no hay más amén, ni gloria a Dios, ni aplausos, ni nada. Van a ir al cajón igual, te digo, por más que no aplauda. Ahora, ¿con qué te confronta? Que el don que Dios te ha dado, lo tenés que liberar ahora. Que este es el tiempo para liberarlo. Que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Que nadie tiene la vida comprada. Si va a celebrar al Señor, celebre, alabe, glorifique. Diga, voy a liberar mi propósito. Voy a liberar mi propósito. Las horas invertidas en Dios nunca las vas a desaprovechar. Nunca. Voy a contar una intimidad, usted no diga nada. Que nadie se entere. En una oportunidad tuve el alto privilegio que mi pastor me llevara a un lugar, a una campaña. Y a la vuelta, él no se va a enterar de esto, por eso lo digo. y venía, viste como venía al lado del pastor, vos siempre estás con cara de discípulo superado. Sí, pastor, escuchando todo. Y me acuerdo una frase, fue hace como más de 10 años, así que imagínate que fue profunda, a mí me pegó mucho. Me dice, ¿ves esto que hicimos? Escucha, de ir a predicar, como diciendo, en esta cabecita te tiene que quedar una cosa, no varias, una. Dice, ¿ves? Siempre que hagas esto, de ir a servir al Señor, escucha, siempre vas a ganar el tiempo. Con todo lo demás, no, pero con esto nunca lo vas a perder. No pierda el tiempo, libere su propósito, libere su propósito, libere su propósito, libere su propósito. Hay un aplauso grandote al Señor. Aleluya. Tenemos un don y tenemos un plazo de vida. Y cada uno tiene ese don. Entonces el Señor dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. Y ahora compara la iglesia con la anatomía. Así como en tu cuerpo tenés mano, tenés oreja, tenés ojos, tenés cerebro, tenés cabeza, tenés pie. Pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Por lo cual, tu don es fundamental. No le puede decir el hígado al corazón, no te necesito. Imagínate que el hígado le haga piquete y diga, ahora ¿sabes qué? Ahora te hace piquete porque a vos no te necesito. ¿Qué le pasa al cuerpo si el corazón no anda? ¿Y qué le pasa si el hígado de repente hace huelga y no funciona más? O los riñones, de repente los riñones dijeron, no vamos a trabajar más. Y te das cuenta que somos miembros unos de otros. Por lo cual somos miembros y nos necesitamos unos a otros y tenemos un papel fundamental. Tu propósito tiene un papel fundamental en el cuerpo de Cristo. El don
que el Señor te ha dado y la capacidad sobrenatural que el Señor te ha dado es fundamental para el desarrollo del propósito. No liberar el don, esconder el talento como hizo el negligente y lo escondió bajo tierra y no hizo nada. Porque dijo, total, tengo toda la vida por delante, y de repente le golpearon la puerta y decís, tenés que dar cuenta. No liberar el don le quitó la bendición al resto. Ojo acá, ese don se tiene que liberar. No se puede llevar al cielo y decir, Señor, acá traje el don que me diste. Y Él te va a decir, hijo, era para que lo desarrolles en la vida. Acá no necesitamos tus dones, papá. Acá nos sobra todo. Es como que vos le digas al Señor, acá te traigo la fe. No, acá no hay fe, acá no se necesita la fe. La fe es para estar bajo el sol. Acá, mientras vivís, acá se desarrollan los dones, los talentos, las capacidades sobrenaturales del Espíritu. Por eso tenemos que administrar, dije bien, el tiempo. Hay un caso de un hombre que le pasamos. Vamos a pasar. Y vamos a ir directamente a Nehemías. Nehemías fue un hombre con propósito. Nehemías fue alguien que liberó el propósito de Dios en su vida. Voy a ponerte en contexto. Nehemías era un copero del rey Artajerjes de Medo-Persa. Un copero, la función de un copero en aquella época era probar el vino para ver si estaba envenenado. O sea, el copero, una tarea maravillosa, hermosa. Si alguno quería matar al rey, el que se moría, ¿quién era? El copero. Qué lindo don tenía Nehemías, ¿no? Qué linda tarea, ¿no? Decía, él tenía que probar el vino, pasaban 2 o 3 horas, no se moría, listo, lo puede probar el rey. Es fantástico. Pero Nehemías era un siervo del Señor, diga, siervo de Dios. Y en ese momento estaban en la cautividad y Jerusalén había sido destruida y devastada. Judea había sido devastada primero por Nabucodonosor, el imperio babilónico, y luego vinieron los medo-persas, y estamos en esta situación. Y Nehemías, que está cautivo, manda a preguntar cómo estaban en Jerusalén sus compatriotas, cómo estaba la ciudad, cómo estaba el templo, cómo estaban los que habían quedado, cómo vivían. Entonces dice la palabra de Dios, Nehemías capítulo 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando en Susa, capital del reino, he aquí que vino Ananí, uno de mis hermanos, significa compatriota, con alguno de los varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, ¿qué hizo Nehemías? Me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías era un hombre de oración. Nehemías tenía un propósito, te dije. Todavía él no lo había descubierto, él era un copero. Su función era un copero, su trabajo era un copero. Eso era un plan secular, algo que él tenía en la tierra, pero Dios tenía otro plan, mucho más allá de su ocupación y trabajo. Cuando él tiene la carga, comienza a preguntar cómo estaban en la nación de Israel, cómo estaban en Jerusalén. Y claro, la respuesta es desoladora. Y cuando le empiezan a decir, Nehemías, no, están en afrenta, significa en vergüenza. Está todo destruido, las murallas caídas, no sabés cómo viven. E inmediatamente Nehemías, escuchá, tuvo sensibilidad. Quiere decir que tu don y tu propósito te llevarán siempre en la dirección de cubrir una necesidad. Anotalo, por favor. Tu don y tu propósito te llevarán siempre a cubrir una necesidad en el cuerpo de Cristo. Pasá a la pantalla, por favor. Nehemías tuvo una reacción frente a la necesidad. Y así es cada uno de nosotros. Cuando tenés un don de Dios, que Él te lo dio y lo descubriste, tu don responde a una necesidad.
Tu don va a responder a una necesidad que Dios quiere cubrir en el cuerpo de Cristo. Diga, mi don responde a una necesidad. Pero convenciendo al diablo, a ver, mi don responde a una necesidad. Claro, no es para que vos digas, ay, qué lindo don que tengo, ay, qué lindo. No, no es para uno, no es para edificar, sino para edificación de los demás. Y fíjate lo que hizo Nehemías. Entonces Nehemías dijo, se sentó, él estaba trabajando. Y cuando él dice, me senté, lo que está diciendo es que se detuvo y reflexionó sobre la situación. Damas y caballeros, si vamos a dar a luz nuestro don y nuestro propósito, no tenemos que estar en esta inercia de la vida, tenemos que frenar. No se puede servir al Señor y dar a luz un propósito si uno está en la locura diaria. Se tiene que bajar de la moto entre comillas. Hay que parar. Los chicos dicen, para un cambio. Bueno, esa es mi expresión. Los chicos ahora no dicen eso. Cuando yo era chico, baja un cambio. Bajar un cambio significa parar. Él se sentó. ¿Qué significa? Reflexionar. Pasaron 5 años de cristiano, pasaron 10 años, pasaron 15 años y todavía no liberaste tu don. ¡Pará! ¡Frená! Porque hay algo que no estás haciendo bien si hace 15 años que no se liberó un don. Porque el Señor ya viste que te dio un don y te dio un propósito. No puedo yo servir al Señor a ciegas y como el gallito ciego a las tientas. No, se sirve a Dios con revelación, con sabiduría, con guía, con precisión. Pablo decía, yo no golpeo al aire, yo sé a qué le estoy apuntando. Sé quién me llamó, conozco al que me llamó y conozco lo que tengo que hacer. Así es cada uno que tiene un don. No camina ni vive la vida cristiana a tientas. Nehemías se sentó, reflexionó. ¿Qué hizo? Lloró, tuvo empatía. Tuvo empatía. Si vas a liberar un propósito, será porque tengas un corazón que tiene empatía con tus hermanos. Tiene empatía con los perdidos. Empatía con el Espíritu Santo. Se deja usar, es sensible a la voz de Dios, sensible a la voluntad de Él. Un corazón empático, no un corazón cerrado, no un corazón como piedra, no un corazón encerrado en sí mismo que solo piensa en él y en ella, no. Él lloró, él tuvo empatía, hizo duelo, expresó su empatía, la expresó. Y por último, ayunó y oró, que significa trasladó su carga al único que puede hacer algo, al único que tiene el poder, la autoridad, la gloria para obrar en lo imposible. Miremos arriba. No, si va a aplaudir, aplauda en serio, por favor. Aleluya. Él oró, ayunó. Le agregó ayuno, le agregó oración y oró porque él tenía, ¿qué cosa? Una carga. Y así hablará el Espíritu Santo en tu corazón. Cuando estés activada, cuando estés activado en la voluntad de Él, Él pondrá una carga en tu corazón, pondrá una urgencia, así te llamará, así te hablará. Acá los que están mirando, Él pondrá una carga, Él pondrá una urgencia. Es un peso que no lo podés resistir. Jeremías dijo, sentí un fuego que me consumió los huesos, no pude resistir el llamado del Señor. Nehemías tuvo una carga, era copero. ¿Qué podía ser un copero si no era nada él a los ojos de los hombres, pero a los ojos de Dios un instrumento glorioso, un don sobrenatural, un instrumento maravilloso, alguien que tenía propósito? ¡Propósito! Oró, no se movió sin orar. Entendía, tenía sano juicio, lo que leímos en Romanos. Entendió que solo no podía hacer nada. Entendió que por más que tuviera una carga, si Dios no estaba en el medio, no podía hacer nada. Y oró y ayunó como copero. Como copero. No es que se transformó en pastor, en profeta y empezó porque... No, me encanta Nehemías. Me encanta Nehemías. No dice y vi una voz y escuché una voz y esto y el otro. Me encanta.
Dice, me moví por una necesidad. A tal punto lo consumió esta necesidad que él estaba triste. Y claro, se le veía en la cara. Pues la cara refleja las expresiones de tu corazón. La podés fingir de vez en cuando, pero hay emociones primarias que no las podés fingir. Tus ojos revelan tu alma. Quien tiene discernimiento conoce tu corazón. El Señor dice, los ojos son la lámpara del alma. Si tu ojo es malo, todo tu cuerpo está en tinieblas. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está en luz. Nehemías estaba triste y era terrible esa situación. Porque delante del rey, el copero tenía que estar como feliz, como un político. Tiene que te tiene que mostrar ¿viste la foto? Que siempre son con una sonrisa. Y con el puño cerrado, ¿no? Como en Facebook, ¿viste? O Instagram, o TikTok. Todas las fotos son una mentira falsa. Y te pone una foto en la costa, paseando por la costa, comiendo un helado. Toda estupidez, taradeces, porque apaga la cámara y estás pasivo y triste. O sea, la necesidad de vender que estás contenta cuando sin Dios no sos nada. Esto es una falsa, una película. Es más, hasta se photoshopean para no estar tan gordos, se bajan la panza. Ya, si tenés panza, sí, van pasando, los años van pasando, tampoco tengo pelo. ¿Qué querés que haga? Podemos mejorarlo un poco, pero ya está. El que está acá adentro se renueva de día en día, de gloria en gloria, de poder en poder. No pongas la mira en las cosas de abajo, poné la mira en las cosas de arriba. No te adueñes de lo que finalmente vas a perder. Adueñate de aquello que nunca vas a perder. No te hagas tesoros en la tierra porque esto lo vas a perder. Sea casa, auto, familia, lo que quiera. Adueñate de algo acá en la tierra que esto lo vas a entregar tarde o temprano lo vas a perder. Por eso el Señor te dice, hacete tesoros en el cielo que allá no vas a perder nada. Amén, gloria a Dios. Gracias, sí Señor. Sé que está glorificando al Señor. Nehemías estaba triste porque la carga lo consumía y así es todo aquel que tiene un llamado. La carga te va a consumir. La carga no te va a dejar ser igual. La carga no te va a ser indiferente, al contrario, te va a consumir. Un llamado te consume. Podés tener todo, pero si no cumplís tu don, tu propósito, no sos nada. Entonces Nehemías estaba triste, pero él había ¿qué? Orado. ¿Y había orado a quién? Al Dios de los cielos. Y se va a presentar delante del rey. Entonces nos introduce a Nehemías 2. Y sucedió que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces, ¿qué dice el versículo 1? Temí en qué. Te podían cortar la cabeza, te podían echar del trabajo, lo podían mandar a la cárcel, lo sacaban de copero y ponían a otro. Él era un esclavo, temió en gran manera, pero enfrentó el temor. Se podía haber callado y haber dicho, no, me duele el callo, ayer dormí mal, qué sé yo. No, él enfrentó su temor y habló. Y eso hace la fe. La fe no hace que no tengas problemas. La fe hace que puedas pisar los problemas. La fe te va a hacer hablar. La fe te va a hacer hablar. Y así fue. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego?
Ahí le dijo la verdad, sacó todo lo que había en su corazón, sacó la carga y habló. Él habló. Y la respuesta fue gloriosa. Porque lejos de que el rey le dijera, tomátela, saquen este loco de acá, mátenlo, se la jugó Nehemías. Y si vos te la jugás en la tierra por el Señor, quédate tranquilo, que el Señor se juega por vos 10 veces más. Que te quede claro esto. Que te quede claro. Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Verso 5, y dije al rey, si le place al rey tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, fíjate, de copero a constructor de una ciudad. De copero a gobernador de Jerusalén. Él tenía una carga, pero su rol era imposible. Sin embargo, la carga se dio a luz. Y mirá lo que pasa. Y entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. Muy importante, pues la mujer. Muy importante. ¿Y cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Le preguntó el rey. Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Verso 6. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmendar las puertas del palacio, de la casa, los recursos, todo. Y para el muro de la ciudad y la casa donde yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Y eso pasará con tu vida. Cuando abras tu boca, cuando comiences a dar a luz el don que Dios puso en tu vida, Él suplirá todo lo que te falta. Él caminará delante tuyo, Él allanará el camino, acomodará todas las cosas, te dará los recursos, glorificará su nombre. Ahora aplauda al Señor, ahora aplauda al Señor. ¡Aleluya! 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 ¡Da luz tu propósito! ¡Da luz tu propósito! ¡Da luz tu propósito! Hay gloria, hay poder, hay unción, hay visión, hay revelación, hay cosas para dar a luz. ¡Aleluya! Y así será. Tenés un don maravilloso. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Hay un don que el Señor te ha dado. Y es glorioso. Es singular. No lo compares con nada. Es sobrenatural. Te lo dio el Espíritu Santo. Un mundano no lo puede liberar. Alguien que no nació de nuevo no lo tiene. Solo se da luz con el poder del Espíritu Santo, está ahí. Y cuando lo das a luz, todos los recursos del cielo aparecen. Fíjate lo que recibió Nehemías. Recibió recursos materiales. El gobierno, el ejército lo acompañó. La seguridad, los recursos económicos, el permiso, las cartas, todo se alineó. Y si seguís leyendo vas a ver que él dice, según la carga de mi corazón. Él respondió a una carga en su corazón. Tu don celestial será impulsado por una carga en tu corazón. Y ahí está la voz de Dios. Una carga en tu corazón. Podemos declarar en este año, y yo quisiera que lo declares con fe, porque todos nosotros tenemos un don celestial. Así que extienda sus manos allí en casa también y diga conmigo, caminaremos en fe hacia el cumplimiento de nuestro propósito, levantando los muros caídos y reconstruyendo todo lo que el enemigo derribó. Amén.
Aleluya. Levante sus brazos. Levante sus brazos. El Espíritu Santo está acá. Jóvenes, levanten sus brazos. Ancianos, levanten sus brazos. Mamá, papá, levanta tus brazos. Hay un don que tenés que dar a luz. Padre del cielo, tu palabra es fiel y gloriosa. Señor, nos has exhortado a dar a luz nuestro propósito. Nos has exhortado, Señor, a dar a luz lo que has colocado en nuestro corazón. Tenemos un propósito celestial. Tenemos un don divino. Y tu palabra dice que con el don, todos los recursos, todas las capacidades para cumplir esa tarea. Señor, no tenemos todo el tiempo, solo la vida que nos has dado en la tierra para dar a luz ese propósito, por lo cual oro para que nos des sabiduría para redimir bien el tiempo, no ser engañados y perder el tiempo en cosas vanas. Señor del cielo, a redimir el tiempo en nuestro trabajo, en nuestra tarea, en nuestro servicio. Padre amado, sabiendo y entendiendo que sin ti nada podemos hacer, no tenemos nada y solo lo que podemos hacer, lo podemos hacer si tú estás con nosotros. Que tú eres la vid y nosotros los pámpanos y separados de ti nada podemos hacer. Padre amado, entendiendo que el don es tuyo y que tú lo has dado como tú quieres y que tenemos una medida de fe para administrar. Señor del cielo, gracias porque nos has incluido en tu plan eterno. Diga, gracias Señor, me has incluido, me has dado un propósito, me has dado una visión. Amado Padre, yo declaro tu palabra que nunca volverá vacía. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Diga, voy a dar a luz un propósito. Queremos despedir a nuestros amigos en YouTube, Facebook y toda la señal internacional del Centro Cristiano. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar conectados. Los despedimos con un aplauso. Hay mucha gente conectada. Muy bien.